Saludos cordiales. En esta ocasión abordaremos el tema del arbitraje de artículos científicos. Propongo que a través de este video realicemos un recorrido reflexivo al respecto. Bien, ¿qué es el arbitraje? Es un proceso de revisión, de antaño conocido como de evaluación académica de textos académicos, obviamente, y científicos. Desde los términos en el idioma inglés se refiere a la revisión externa por un experto para que pueda garantizar la calidad del escrito científico. En otras formas y en evolución fue avanzando a lo que conocemos como famosa revisión por pares. Estos procesos no implican simplemente el aceptar o el rechazar un texto científico, tienen profundas responsabilidades en la actuación para poder emitir un dictamen. Es importante mencionar que aunque una revista pueda tener un consejo editorial de calidad internacional y de calidad en la experiencia en las áreas de conocimiento, la realidad es que se debe de dar el ímpetu y la prioridad al equipo de revisores, puesto que ellos son los que hacen el trabajo fuerte y que dan esa garantía científica de lo que se va a publicar. Pues bien, en esta situación del arbitraje hay tipos de revisión. La revisión simple, que es precisamente la revisión por pares. Se habla de ventajas y de sesgos al llevar este proceso. Sesgos porque posiblemente pudiera existir un conflicto de intereses entre que el revisor es anónimo, pero efectivamente se conoce el nombre del autor. También se dice que son más las ventajas que los sesgos, porque si el revisor conoce o tiene la identificación del autor, puede revisar el historial o rastrear elementos importantes de la producción del autor para dar base y sustento a lo que ahora se está presentando. Ventajas como hacer conmensurable alguna contribución y sugerencia al trabajo escrito y que realmente el autor pueda lograr mejorar ese texto y alcance la categoría para ser aceptado en una publicación. Otro tipo de revisión es el de pares ciegos, que es el que utilizan las revistas de mayor impacto, porque el autor no conoce al revisor y el revisor no conoce al autor. Esto en pro de una garantía de anonimato y la buscada objetividad para que no exista ningún conflicto de interés. Otros tipos de revisión pueden ser la revisión abierta, en donde las figuras o roles involucrados se conocen y pueden entablar diálogos que hagan una co-construcción del texto científico. Otro tipo de revisión es la colaborativa, en donde aunque haya una conexión, un diálogo, pero sigue siendo anónimo entre autor y revisor. Esto pudiera llevarse a cabo, por ejemplo, a través de un foro. El ser árbitro de textos científicos es una distinción especial. Cabe señalar que en la gran mayoría de los casos no hay una remuneración económica, pero sí hay una distinción académica al pertenecer a los comités editoriales. Esta distinción se enfoca a reconocer que la persona es un experto en el área, que aunque debe de demostrar para haberle confiado ese rol, una capacidad crítica, honestidad y objetividad, todo ello avalado por su hoja de vida. Este proceso y esta figura del revisor de textos científicos es lo que le da
la columna vertebral a las publicaciones para la validación científica. Es el pilar del carácter científico, el que todo texto haya sido sometido al arbitraje y por personas que han sido distinguidas para poder llevar a cabo estas acciones. Es importante también señalar que el par no solamente es porque exhiba experiencia, investigación, conocimiento del tema, también debe de demostrar sus conocimientos en metodología, porque si no, entonces quedaría incompleto el objetivo de dar el carácter científico y la buscada validación al texto que se vaya a presentar y posteriormente publicar. Es así que el tipo de revisión doble ciego se dice que tiene como principal funcionalidad evitar el sesgo académico. Puede suceder que haya un trabajo de alta especialización y existan los menos o ningún par con la posibilidad de revisarlo. Entonces es preferible que se desconozcan las personalidades para no caer en situaciones en donde grupos de élite de investigadores pudieran menoscabar la función y un probable gran trabajo de alguien que aunque no tenga tanta experiencia en el tema, pero que pueda aportar positivamente a su trabajo. Como comentarios fundamentales y como decía, para promover la reflexión, el adentrarnos en un proceso de arbitraje involucra varias dimensiones. El árbitro no solamente revisa la estructura, tampoco solamente se enfoca a la redacción y estilo. Es fundamental que cobre una postura en donde el aprendizaje va a ser mutuo, en una correspondencia biunívoca de autor y de revisor. Debe llevar a cabo una labor constructiva a través de sugerencias. El que sea el revisor no le da la potestad de hacer cuestionables las posturas del autor. Debe entender lo incuestionable para poder sugerir acertadamente. Sí debe de verificar el logro de los objetivos de la investigación expuesta. Por supuesto, debe de profundizar en el aporte que se esté realizando al campo de conocimiento. La interacción anónima va a apoyar siempre a un perfil ético del revisor, de no divulgar lo que ha visto, lo que ha leído, lo que pudiera ser adecuado y no adecuado del proceso que está llevando, mucho menos mencionar la identidad de quienes escribieron y él está revisando. Una premisa fundamental es ser buen autor para poder ser un buen árbitro. Esto es una invitación y nos abre camino a todos los que estamos en este postdoctorado para poder entrar y adentrarnos en la redacción científica, en la publicación, para posteriormente pasar al rol de árbitro o de par revisor. No olviden, por favor, que esto pudiéramos entenderlo como mutuo aprendizaje. Es así que, como ya se mencionó, la revisión no solamente se limita a la estructura y a la redacción, al aporte para poder emitir un dictamen de efectiva originalidad del texto científico. También es importante que el revisor apoye en una mejora de los metadatos. Recordemos que estos son el título, el resumen y las palabras clave para que este artículo en pro de su publicación pueda ser mejor identificado si la revista es indizada. En otro orden de ideas,
La revisión de la literatura científica expuesta es lo que nos va a ayudar a verificar el aporte del nuevo texto científico. Es importante que el revisor se someta a profundidad a verificar los autores que incluye el artículo, rastrearlos y conocer lo que han logrado, lo que han difundido, para entonces ponderar en dónde se ubica la nueva propuesta. Otra situación es de que también se verifiquen otros autores que no están incluidos en el texto, pero que nos puedan ayudar a valorar el aporte. Reitero que no es cuestionable el que no se hayan incluido tales o cuales autores, pero sí tenerlos de referencia para poder emitir esa dictaminación. Un tema interesante y que pudiera ser redundante para muchos, pero es esencial repasar el que se enfoca a la calidad de las referencias. 3 puntos voy a abordar. Una referencia es idónea si está apegada al tema que se está trabajando. Suele suceder que hay autores que toman una oración, una frase, una idea de alguna otra investigación, de algún otro artículo que totalmente habla de otro tema. Entonces, es aquí en donde desde que somos autores hay que cuidar este aspecto, porque si somos árbitros, entonces habrá que detectarlos, ¿sí? No es posible tomar un fragmento y colocarlo forzadamente solamente para abundar, no para enriquecer nuestro propio texto. En cuanto a la vigencia, hay varios elementos de análisis. No todo lo actual es de calidad. No simplemente tiene que ver con la temporalidad, si son 5 o 10 años permitidos para tomar una referencia y decir que son actuales. La vigencia realmente no se pierde. Puede haber grandes trabajos de hace 20 años y dignos de colocarse en nuestro texto para darle soporte, para darle argumento. La vigencia puede estar relacionada con que en algunos revisores calculan el porcentaje con base en los años de cada referencia, un porcentaje tal para los que son de 5 años a la fecha, un porcentaje tal para los que son de 5 a 10 años o de 10 años hacia atrás en el tiempo. Esto está relacionado con un índice que se llama índice de Price en el conteo y porcentaje de la temporalidad de las referencias. Probablemente sí sea un índice digno de tomar en cuenta, pero sugiero verificar que el aporte sea más hacia la puntualidad de lo que ofrece el autor, más allá de pensar que la calidad de las referencias es que sean las más actuales. Suficiencia. Algunas revistas pueden mencionar un mínimo en el número de referencias a aportar en el texto científico. Cuando no sucede esto, es fundamental que el revisor estime lo que en el discurso ha hecho el autor con las referencias de base. Pudiera ser que un artículo tenga muchas cuartillas de referencias ocupadas, pero entonces pudiera ser señal de que él no está aportando, solamente está compilando las ideas de otros autores. La suficiencia es que el uso y manejo de los autores en el nuevo texto científico sea sólido, sean el necesario y esté comprobado que le ayudó al autor a construir su idea, su propuesta, su aporte.
En otros tópicos relacionados se presenta la cuestión del control de autocitas. Hay quienes están totalmente en contra de la autocita. Tiene dos vertientes. Es probable, sí, estar en contra de quienes fragmentan sus investigaciones para lograr un mayor número de publicaciones. Quienes no caen en esta práctica puede ser que sigan co-construyendo conocimiento acerca de un tema y que sea necesario verificar que ese autor está avanzando en sus teorías, en sus prácticas investigativas que justifiquen la autocita. Si hablamos de plagio, es entonces aquí en donde todos sabemos que existen herramientas para poder detectarlo. Sería controversial hablar del autoplagio, porque finalmente ya expuse las dos vertientes que pueden suceder. Y podemos seguir en otro foro, en otro debate para este tema. Pero bueno, en síntesis, en calidad de referencias, son algunas recomendaciones para cuando asumamos el rol de árbitros. Pues bien, otras ideas adicionales refieren al tiempo de revisión. Existen revistas que se toman un tiempo de 3 meses, otras 6 meses. En lo particular, un caso me llevó 8 meses para que pudiera recibir una dictaminación. Es importante saber que si revisamos primero algunas de las políticas editoriales, nosotros tengamos el conocimiento del tiempo que tardará entonces en emitirse un dictamen para nuestras propuestas. Pero existe, realmente existe, y no quiere decir que porque se haga rápido también se hizo bien, pero tampoco quiere decir porque fueron demasiados meses también se hizo bien. Todo dependerá de la convocatoria, de la estructura, de la cantidad de revisores que tenga la revista. Y esto, pues, debe no ser señal de subjetividad. Probablemente en este término, la buscada objetividad del proceso de revisión debe de contar con lineamientos. Para eso también es una sugerencia buscar revistas en donde efectivamente exista una normatividad para revisores. Esta normatividad deberá contar con características fundamentales, tales como la transparencia del proceso, la ética garantizada de su equipo de revisores, la puntualidad en las entregas y en las retroalimentaciones, pero que ante todo existe el compromiso de llevar a cabo un buen proceso de revisión. Y buen proceso es el alineamiento entre que sea un experto en el tema, entre que use los formatos necesarios e indicados, en que sea sumamente constructivo hacia las sugerencias para los autores y entre que sea una persona abiertamente dedicada al aprendizaje mutuo. Es así entonces que espero que con estos comentarios se haya promovido reflexión acerca del proceso al que nos enfrentamos como autores y en el que podemos avanzar para poder ser árbitros también de textos científicos. Muchas gracias y con esto terminamos esta oportunidad de diálogo.